Por mil y más razones. Durante el mes de marzo le contaremos mil y más razones para compartir historias de éxito, esfuerzo y dedicación de mujeres que desde distintas trincheras han labrado su propio destino. Por mil y más razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Por mil y más razones. Bien, está con nosotros Shirley Cruz para conversar sobre su trayectoria, sobre su vida, sobre todo el aspecto de ser mujer, mujer futbolista. Así que sin duda alguna ella ha enfrentado muchos retos, ha logrado superarlos también, ha logrado abrirse camino y conversando en el programa de fútbol femenino Colombia hace unos días con una colega en Panamá, ella nos decía que bueno, ella no solamente es referente en Costa Rica, sino también fuera de nuestro país. Así que es una gran figura y por supuesto tenía que estar con nosotros en este espacio de Por Mil y Más Razones. Shirley, bienvenida. Muy buenos días, la verdad que muchas gracias por tenerme aquí un ratito y bueno, espero que... Perdón, Exacto, podemos hacer pausa ahí. Buenas tardes, ok, perdón, el programa es en ok, las tardes. Adelante. ya. Sí. Buenas tardes, la verdad es que para mí es un placer estar acá con ustedes y espero, bueno, que saquemos, que sea bastante provechosa la entrevista y gracias de nuevo por un espacio más para el fútbol femenino. Así es, y para una gran representación, como lo estaba diciendo. Shirley, vamos a ir un poquito cronológicamente con respecto a tu vida en el fútbol, sobre cómo has ido creciendo y hablar sobre esos inicios de cuando empieza Shirley a Ujú. correr detrás de una bola, a patear una bola y cómo empieza a construirse ese sueño para que una niña llegue a jugar fuera del país, para que llegue a ganar torneos tan importantes como la Champions y a ser referente importante. Sí. Bueno, mis inicios son básicamente que vengo de una familia muy numerosa, entonces mis hermanos me cuidaban porque mis papás tenían que trabajar porque éramos ocho, entonces la cuestión estaba dura. Y por ahí lo que más o menos me comenta mami es que yo empecé a jugar con ellos desde que me dijo, empezó a caminar, ya tenía ese gusto por el balón. Así que mis hermanos ahí, por ahí fue donde agarré el gusto. Y yo creo, o sea, yo nunca tuve, como el fútbol femenino es tan, o sea, el desarrollo que ha tenido pues es bastante bueno, pero cuando a mí me tocó, bueno, en mi época, no tenía como referencia de nada. Entonces yo jugaba meramente por hobby, por diversión, y nunca tuve como una expectativa de llegar a ser profesional, porque en ese momento tampoco había fútbol femenino profesional. Entonces siempre lo que intenté fue de divertirme. Igual en mi época tampoco había equipos de niñas, entonces me tocaba jugar con mi hermano que me lleva 2 años, entonces en el barrio hicieron un equipo, entonces me tocaba jugar con ellos. Tampoco podíamos inscribirnos en campeonato porque no se iba a poder por estar yo con ellos. Entonces lo que hacíamos era que el vecino que tenía el equipo nos llevaba a la sabana y ahí conseguíamos retos. Pero sí, al inicio fue un poquillo complicado porque no tenía noción de la estructura eh, que iba a tener el fútbol femenino más adelante y en ese momento pues era muy poco lo que yo conocía de fútbol femenino. Shirley, y es que para muchas de las jugadoras de tu generación, despuesito también, inclusive algunos años, esta es la constante. Empezaron jugando fútbol con hombres, ya sea de manera informal, ¿verdad? En la Ujú. cancha del barrio o en equipo, inclusive con hombres. ¿Cómo has visto vos esa evolución aquí en el país y el lugar que se le va dando a la mujer futbolista o a la niña futbolista que quiere llegar ya sea a ser profesional en eso, a dedicarse o por lo menos poder disfrutarlo, pero también con las demás mujeres? Sí, bueno, hoy las chicas tienen, de hecho hay muchos ejemplos, hoy en día jugadoras que pueden seguir, ya tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, entonces, creo que por ahí empezamos primero por los ejemplos, las chicas siguen mucho los ejemplos. También creo que algo muy importante es eh, si de verdad quieres, si de verdad quieres escoger el fútbol para profesión
o querés el fútbol para terminar tus estudios, que también eso es parte, una de las ventajas que nos da el fútbol. A mí en lo personal, pues me tocó empezar con solo chicos. Al final, hoy en día lo veo más bien como una ventaja, porque al final la técnica y todo eso lo aprendí en la calle, donde no hay reglas. Entonces creo que eso al final también fue una ventaja. Hoy en día, pues las chicas están en una estructura donde le enseñan técnica, le empiezan a meter como cosas tácticas, cosas que, por ejemplo, yo las aprendí ya, la técnica ya la tenía, pero todo lo táctico como a los 12 años fue cuando tuve, 12 13 años fue cuando tuve la introducción, pero el resto, todo mi crecimiento, pues fue con niños. Entonces yo creo que la diferencia hoy en día es que todo está un poquito más estructurado y que las chicas, bueno, no, o las escuelitas, o ellos solo juegan ahí, no juegan tanto digamos, en la calle, que fue como yo me crié. Pero bueno, creo que eso fue una ventaja mía y ahora pues tienen la ventaja de que, bueno, ahí todo se lleva con tiempo, es algo más estructurado, entonces ya las chicas ya empiezan a conocer por ahí más o menos lo que lleva a cabo la profesionalización o lo que tienen que ir aprendiendo para llegar a ser profesionales en ese camino. Así que el fútbol hoy en día es un poco más estructurado, entonces ellas están un poquito, bueno, más seguras y con gente profesional. Ujú. Shirley, ¿quién era tu modelo a seguir a nivel tal vez profesional o por lo menos eso de que uno va diciendo, quiero irme por tal carrera porque he visto a tal persona, quiero ver a irme por tal otra, ¿verdad? Porque sé que X persona es muy buena. ¿Quién era tu rol, tu modelo a seguir? No sé si era en el ámbito deportivo o inclusive tenías otros sueños. Mi modelo a seguir siempre fue Wilmer López, porque desde pequeñilla en la casa son súper manudos y desde pequeña yo veía a Wilmer y yo quería, yo me veía anotando un gol en el Alejandro y jugando con él, cosas que en la inocencia de uno, bueno, de cuando era niña, esa era lo que yo quería, pero no sabía que en algún momento iba a haber una diferencia, por decirlo así. Entonces ese fue el referente que yo tuve, porque en ese momento no había tanta jugador, bueno, no era, tal vez sí existía el fútbol femenino, pero no era tan visible como ahora, que hay muchas plataformas donde uno puede acceder a los partidos. Antes no había eso, entonces yo quería, me encantaba ver la técnica que tenía Wilmer, la visión que él tenía, entonces por ahí también me gustó, o sea, me gustó también mucho la posición de medio campo. Al inicio jugué por todo lado, porque no tenía una posición fija, entonces el haberlo visto a él en varios partidos, entonces me gustó mucho y hoy en día pues es mi entrenador y la verdad que es una experiencia bastante bonita de haberlo tenido como ídolo desde pequeña y tenerlo ahora como entrenador, la verdad que es un placer enorme. Shirley, sos de Pavas. ¿Cómo fue crecer allí? ¿Cómo fue tu niñez? Además de jugar bola, qué te gustaba Ujú. hacer? Em, Creo que de hecho más bien mami me regañaba mucho porque llegaba, o sea, iba a la escuela quedaba en San José, entonces me tocaba viajar en bus y cuando llegaba era fútbol, 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 fútbol. Por eso digo yo que a veces es bueno porque la técnica también se aprende en la calle donde no hay reglas, se aprende mucha técnica. Eh, y bueno, y poco a poco iba terminando los estudios hasta que por ahí me gustó mucho lo que fue la terapia física y bueno, ahí la carrera, ahí la tengo la tengo en proceso porque a los 20 años me tocó irme para la oportunidad que tuve en Francia y más que todo, o sea, eso, llevar los estudios y el fútbol de la mano fue lo que me ayudó para tener una disciplina para lo que me esperaba más adelante de la carrera de fútbol, que al final no pensé que algún día podía llegar a jugar profesional y o sea, tuve esa grandísima ventaja, lo disfruté mucho, pero también iba haciendo cosillas de educación al mismo tiempo. ¿Quién fue la primera mujer futbolista que conociste, que en algún momento dijiste, hey, mira, existe el fútbol femenino y puedo llegar a ser como ella? De hecho, en Pavas teníamos un equipo de hecho yo era la más pequeña, eh, que podía tener unos 10 años y ya jugaba con las señoras del barrio. O sea, te hicieron un equipo de las señoras del barrio y yo estaba ahí.
jugamos contra un equipo, una filial de Saprissa, no sé si era el equipo Saprissa de primera en la estructura que tenía en ese momento, y de ahí fue donde me vieron, de hecho. De ahí me vieron y perdimos como 9-1 esa vez, entonces tuve la suerte de hacer el gol. Y ahí fue donde me vieron, jugué, jugué muy poco con ellas. Después de ahí, como llegué tan niña, una compañera más bien me llevó a Juegos Nacionales. Ese fue como primer contacto que yo tuve con un equipo, por decirlo así, más estructurado que nosotras. Era casi siempre se llevaba un equipo de hombres y un equipo de mujeres, pero o sea, el equipo del, ¿cómo se llama? Para la mejenga y el barrio. Y ya di ese paso a Juegos Nacionales que sí, ya ahí fue un poquito más estructurado, entonces ahí ya empecé a conocer un poco más de las jugadoras a nivel nacional, y a nivel internacional tampoco tenía como mucha, o sea, no había tanta información, la verdad. Entonces conocí, por ejemplo, a Erika Castro, Cara Alemán, que fue mi entrenadora en ese momento, Gabriela Trujillo, también le agarré la colita a Cinia Contreras, eh, y esos fueron como las jugadoras que en su momento eran las referentes a nivel de selección, y fue bonito porque también ellas me ayudaron a crecer, porque yo llegué básicamente de 12 años, era todavía una niña. Entonces me ayudaron mucho en el crecimiento que iba a tener, y bueno, me llevaron de la mano porque ellos me dijeron: Tenés talento, pero si no te disciplinas, pues no vas a llegar muy lejos". Entonces eso fue como mucha ayuda para mí en ese momento. Ujú. El proceso de los Juegos Deportivos Nacionales, Shirley, para vos fue importante también. Sabemos que hay muchos deportistas que han logrado crecer gracias a esto. ¿Cómo fue para vos? ¿Durante cuánto tiempo estuviste? Sí, de hecho, también los juegos estudiantiles. Hay algo que más bien para mí es como lo que un deportista debería hacer durante el desarrollo. Yo jugué fútbol sala en juegos estudiantiles y juegos nacionales. Llegué a los 12 años y bueno, ahí fue donde conocí la estructura del fútbol femenino. O sea, tuve la dicha también de tener una entrenadora como Cara Alemán, que para mí ella es sí, una de las formadoras, porque gracias a ella, cuando tuve la oportunidad de salir, pues ya iba un poquito más madura. Incluso me costó, pero llegué un poco más madura. Y en Juegos Nacionales, pues uno aprende todo, uno aprende a ganar, a sufrir, también de las derrotas, a aprender a levantarse, porque no todo tiempo el fútbol es color de rosa. Siento que es muy necesario ese paso para que el atleta vaya madurando en el trayecto, así que yo sí recomendaría que sigan Juegos Estudiantiles, Juegos Nacionales, y que después ahí pues lleguen a una primera división. Shirley, ¿en algún momento tuviste algún rechazo? ¿En algún momento te dijeron el fútbol solo es de hombres? ¿Por qué está aquí? Las mujeres no deberían tocar un balón. ¿Te lo dijeron? En Sí, bueno, escuela y colegio, tal vez empezando. sí, me pasó un chasco en la escuela. De hecho, en tercer grado tenía una profesora que era indiferente, nos dejaba siempre jugar mientras ella revisaba los exámenes. Cuando llegué a cuarto año yo pensé que podía hacer lo mismo. Y es extraño porque viene de una mujer, no viene de un hombre. Entonces el comentario de la profesora fue como, yo fui a jugar y más bien me agarró de la mano y me dijo: los hombres los hombres están para jugar fútbol y ustedes para pintar". Y fue como algo que me marcó. Incluso yo dejé de jugar, después de ahí yo no jugaba en la escuela. Entonces yo llegaba a la casa y ahí ya me liberaba, pero en la escuela no jugué, o sea, no jugué más hasta que llegué a Juegos Estudiantiles y un profesor me convenció. Claro, yo venía con ese miedo de tener otro rechazo como me pasó en la escuela. Entonces el profesor, como ahí conversamos un poco, le comenté lo que me había pasado. Entonces él me dijo que tranquila, que fuera poco a poco, que si me gustaba, pues seguía, y que si no me gustaba, pues o sea, que fuera franca con él y que no me iba a forzar a hacer algo que no quería. Pero bueno, lo bonito fue eso, que el profesor más bien fue el que me ayudó para que yo pudiera jugar. Y bueno, en la escuela fue eso, fue como extraño. Ya le dije, fue extraño, nunca le conté a mami, pero fue como extraño de alguien me dijera que no, si en la casa más bien era todo lo contrario. Papi y mami me dejaban jugar eh, en la calle y no tenía problemas. Pero bueno, creo que eso fue parte em,
de ir creciendo también con la cultura del país, que hoy en día pues esas niñas no tengan que pasar por lo que yo pasé. Ujú, eso te iba a preguntar, ¿crees que todavía pasa? Sí, de hecho tengo algunas mamás que me escriben por las redes sociales como comentándome eso, que los mismos niños también a veces son, entre los niños son crueles a veces, que les dicen o sea, que las rechazan por ser niñas, pero al final yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ir creciendo como país. De hecho, yo soy mucho y porque lo viví en Francia, de que las escuelitas sean mixtas. O sea, uno a la edad de 12 años todavía, o sea, todavía tenemos el cuerpo parecido, ya después llega la parte estructural de ellos que cambia, que ahí sí hay que separarnos porque a nivel de fuerzas somos muy diferentes, pero yo sí parto de que esto es cultura, hay que ir formando estas generaciones de que también existe fútbol femenino y ahora lo ven por tele, pero también si tienen a compañeritas, incluso yo lo veo con mis sobrinos, ellos están creciendo viéndome jugar a mí. Entonces ya eso a ellos les va creando una cultura de que hay fútbol femenino, ¿ves? Entonces yo creo que es parte del cambio que me tocó a mí y también que, sí, en las casas también creo que mucho viene de la educación que uno le enseñan en la casa. Entonces, lo que espero es que esto ya no se repita más, aunque sí hay casos aislados, pero hoy en día pues hay más escuelitas para chicas, entonces ya es algo más normal. ¿Cuántos sobrinos tenés? Qué edad tienen? Mm. Eh, Tengo como 12, de hecho esos de los primeros casi que me perdí toda esa época la bonita, de tía, y ahorita tengo como tres pequeñitos que son los que he visto crecer, porque a veces yo llegaba, me iba y más bien se asustaba cuando me veían porque no me veían como tía. Y ahora tenerlos a ellos y ver ese crecimiento, la verdad que es bonito y también, a ver, poderlo llevar al estadio, que por lo menos ellos disfruten de ese ambiente, que al final el fútbol femenino es eso, es un ambiente familiar, entonces los estamos como instruyendo para que agarren el deporte y si en algún momento pues deciden irse por el fútbol, bienvenido, pero si no, pues ahí los estaremos apoyando en lo que ellos quieran. Ujú. ¿Qué dicen de que Shirley Cruz sea su tía? De hecho, me pasó algo vacilón porque mi sobrino, él solo me veía jugar, el que tiene ahora 4 años. Lo llevamos al estadio, él solo veía a la gente, se asustaba y cuando llegó a la casa me dice, Shirley Cruz. Él no tenía la noción de de lo que yo representaba. Entonces solo se quedaba extrañado en el estadio cuando la gente me pedía fotos, pero ya cuando ya escuchaba el nombre, que la gente decía Chile Cruz, ya él llegó a la casa y solo me decía, ya no me decía ni tía, solo Chile Cruz. Entonces la agarraba como broma, pero bueno, creo que es parte de lo que me perdí mucho tiempo y que ahora ellos están ahí y que me toca a mí también eso, o sea, empezar a educarlos a ellos para que ellos tengan la cultura del fútbol femenino. Ujú. Shirley, pasemos a repasar ese salto tuyo hacia fuera del país, cuando se da ese contacto para irte a Francia, ¿verdad? ¿Alguna vez habías estado fuera del país antes de eso? Sí, pero solo creo que en Centroamérica en, y en Norteamérica también. Ya tenía un proceso Jugando. de divisiones, ajá, de divisiones menores, Ujú. con la selección más que todo, pero así personal. Yo de salir no había tenido no había tenido no había tenido la oportunidad de yo tener que hacer todo el trámite para salir del país. Claro, ok. Primero, ¿cuántos años tenías la primera vez que fuiste llamada a selección nacional y ya luego cuando se te hace el llamado a Francia? De hecho, antes había una edad límite hasta los 15 años. De hecho, a mí me llevaron a un microciclo de una selección mayor y yo tenía 13 14 años. De hecho, como Carla era la asistente de esa selección, me llevó y yo estuve entrenando mucho tiempo con ellas, aunque fueran ya jugadoras mayores, pero yo no podía participar con ellas porque la edad mínima eran 15 años. Cuando ya pasé los 15 años, en eso, em, creo que, creo que en ese momento hicieron el primer torneo sub-20. Era el primero que organizaban. Entonces, tenía una buena, 15, 16 años para estar en una sub-20, tuve dos procesos sub-20. Y en ese proceso sub-20 también estaba la selección mayor
en medio. Entonces fue un crecimiento, la verdad que muy rápido, muy rápido porque antes uno no tenía opción de, como hoy en día, que se les hace el proceso de crecer, de aprendizaje, en ese momento nosotros no tuvimos eso. Eh, También yo creo que eso es parte de la suerte que yo tuve de iniciar con jugadoras mayores y en su momento pues me ayudaron bastante en eso, para en el momento que me tocaba la responsabilidad, pues asumirla, aunque no estuviera preparada, pero asumirlo y no tener miedo para ponerme la camisa de Costa Rica. Así que, bueno, fue bastante atípico, pero era lo que en ese momento era. O sea, el fútbol apenas estaba iniciando a estructurarse. Y el llamado para el Paris Saint-Germain, ¿cómo se dan esos primeros contactos fuera del país? ¿Te ven jugar con la selección nacional y ahí se da el inicio? ¿Cómo es el proceso? El proceso pasó, bueno, el primero fue el Olympique de Lyon. Eh, Nosotros salimos, Cierto, sí, sí, perdón. ajá, salimos al segundo proceso sub-20. Una de las decanas era gente. O sea, es una brasileña y ella hablaba más o menos español. Se presentó con todo, así ella nos ayudó con todo y en ese momento creo que me pasó la lesión del ligamento cruzado, que esos son como 8 o 9 meses fuera. Ella me vio jugar ahí y después pasó lo de la lesión y ella dijo que íbamos a estar en contacto. Pero bueno, esas cosas que en ese momento uno no, yo quiero imaginar de un agente, o sea, que alguien llegue a hablarme de irme al extranjero. En mi cabeza estaba ¿cómo se llama?, jugar a Estados Unidos para poder terminar la carrera. Ya después de la lesión, después de la lesión, ella me llama como un mes después de yo haber ya regresado a la lesión. Me habla de la oportunidad, todo, pero no, o sea, en ese momento era solo me la comentó y no había nada concreto. Y un 26 de diciembre, sí, como un 26 de diciembre me toca tomar la decisión ya de irme. La verdad es que fue duro porque fue en invierno y el invierno de ellos no es lo mismo que el invierno de uno. Entonces, no iba ni preparada con la ropa, con nada, la verdad. Allí al inicio de los primeros entrenamientos pasé un poco frío, ya después como que el entrenador se dio cuenta y una compañera más bien me ayudó con la ropa, con todo, mientras el equipo me daba la indumentaria, porque en ese momento también hubo como tormenta de nieve, entonces entrenaba aparte. Bueno, fue una de las cosas que me tocó, bueno, lidiar y más que todo con el frío. Y luego tuve, después de eso, después de como 2 semanas, no, 1 o 2 semanas, que pasó ya lo de la tormenta, tuvimos un amistoso contra un equipo de primera. O sea, yo desconocía totalmente, eh, digamos, la estructura del campeonato. Jugamos contra el segundo y ahí iba como 3 semanas de prueba, más o menos, me habían dicho. Y jugamos ese partido, me fue súper bien, entonces el entrenador ahí me dijo que sí, que le gustaría que yo me quedara. De hecho yo iba solo para 3 meses, iba 3 meses, me regresaba al país porque tampoco era profesional, entonces tenía que entrar solo como turista para estar 3 meses y luego regresarme para terminar la segunda parte del campeonato. Em, y ahí, bueno, ahí él me dijo que, o sea, que le encantaría que yo me quedara, y sí me dijo que tenía que mejorar muchas cosas, porque la parte técnica uno la tiene, y la parte táctica pues se aprende. Sí me dijo que tenía que entrenarme un poco más para desarrollarme más físicamente, porque hacía alguna finta me botaba muy rápido, entonces él me dijo, tenés técnica y todo, pero necesito que no te boten, que sigas. Entonces fue un cambio totalmente que tuve que hacer para ya poder jugar al alto nivel, porque esas cosas, por ejemplo, en Costa Rica eh, nunca había trabajado mucho gimnasio ni nada. O sea, no sabía la importancia, ¿verdad?, de trabajar en el gimnasio y hacer cosas extras, como por ejemplo la técnica. Yo cuando salí del país yo solo pateaba con la derecha, Dios libre me quedara en la izquierda, y allá me obligaban. O sea, cosas que yo digo, pucha, y es cuestión de hacer, o sea, de repetirlo. Entonces tenía 2 días a la semana técnico y también la parte de fuerza y bueno, todo eso y me ayudó para poder adaptarme más fácil al juego de ellas y también ¿cómo se llama? A las 4 estaciones que siempre en alguna cosa afectan.
Entonces, sí, la verdad es que fue bastante enriquecedor y luego se dio ya el paso por el PSG, pero ya más madura, ya no era Chile la joven, sino ya una Chile con más responsabilidad. Entonces me dan mucha más responsabilidad en todo sentido de la palabra en el PSG, siendo capitana, construyendo un proyecto básicamente nuevo. Los cataríes llegaron a invertir un poco más en el fútbol femenino, y la verdad que fue bastante bonito por eso, porque estuve en los procesos en Francia donde el fútbol no era profesional y estaban haciendo ese cambio. Entonces creo que fue bonito por eso, porque vi el cambio cuando se quiere, cuando hay voluntad y se quiere invertir, pues sí hay un cambio real. ¿Cómo se veía ya la figura de la mujer futbolista? Bueno, primero, ¿cómo fuiste recibida como una tica en Francia? Primero en el Olympique y ya luego en el PSG con esa madurez que estabas mencionando. Pero ¿cómo se veía una tica en Francia y en general la figura de la mujer futbolista? Eh, bueno, me recibieron, no, o sea, el europeo no es tan caluroso, por decirlo así. Y también en ese momento había muchas jugadoras que estaban como muy celosas de que trajeran extranjeras. Y cuando yo llegué, pues yo llegué con una brasileña. Obviamente, Brasil no necesita presentación a nivel futbolístico y las chicas ni siquiera sabían dónde quedaba Costa Rica. O sea, a veces pensaban que era una isla. Entonces, y como también de parte mía enseñarles algo de cultura de lo que, de dónde queda Costa Rica y de las costumbres que tenemos nosotros en Costa Rica. Poco a poco, conforme fui hablando el francés, y me fue mucho más fácil la adaptación. La verdad que sí, si Porque no también era, iba sin el francés. iba con el inglés del colegio, o sea, ahí, para sobrevivir. Ujú. Eh, y entonces, Dino, yo también me dijo, o sea, yo quiero adaptarme a esto y, o sea, tampoco las culpo porque yo creo que si llegara una extranjera a mi equipo, tiene que ser alguien que sea mejor. Entonces también me tocó como ir asimilando esas cosas y cuando, o sea, yo no soy mucho de hablar, entonces poco a poco primero me fui ganando el respeto a ellos en la cancha y ya después conforme hablaba más el francés, pues ya salía más con ellas, eh, disfrutaba fuera de la cancha, ya me podía adaptar mucho más, entonces fue como todo, o sea, todo llevó su proceso. Y bueno, al final ya le dije, no tome las cosas malas, sino que más bien aprendí que es parte del proceso. eh, y luego, pues, eh, como a los, como a los 2 años de haber llegado a Lyon, eh, pasó, a unas compañeras les pasó que las habían drafteado de Estados Unidos. Antes se hacía por un draft. Entonces, pues, ellos podían escoger cualquier jugador a nivel internacional. Y como no teníamos contratos profesionales, las chicas solo decidieron irse. O sea, no hacía falta que el presidente estuviera de acuerdo. Entonces, cuando pasó eso, el presidente del club decidió hablar con la federación y ya a partir de ahí, como sí, el segundo o tercer año, empezamos a tener contratos profesionales. Gracias a ese incidente que pasó, que por dicha, o sea, hubo un precedente y las jugadoras, pues, gracias al apoyo del presidente, eh, la estructura del fútbol femenino empezó a cambiar un poco más, a hacerse un poco más profesional. De hecho, las chicas siempre están peleando por condiciones, o sea, a veces no es ni igualdad salarial, las condiciones, por lo menos tener dónde entrenarse, dónde comer, porque al final de uno lo que necesita son condiciones para rendir. Em, y lo que también ayudó mucho fue que en alguna parte, como a la mitad del campeonato, de mis 12 años, como a la mitad del campeonato, la Federación Francesa decidió que todos los equipos masculinos tenían que tener un equipo femenino. Entonces, claro, para eso, para nosotras fue muy bueno porque nos meten ya en esa estructura en la estructura, en la infraestructura que tienen ya los chicos. Entonces, para nosotros fue bueno eso porque nos ayudaron a hacer ese cambio. Cosas que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, pues la FIFA les exige, pero yo creo que a nivel de reglamento, ellos más bien tienen que tener cualquier equipo femenino, no precisamente tienen que ser un equipo clase A, por decirlo así. Entonces yo creo que esas cosas tienen que ir cambiando también para que nosotras pues, podamos desarrollarnos con mejores condiciones.
Continuamos con más del programa Por Mil y Más Razones, donde a lo largo de este mes damos énfasis en la figura, una figura femenina que ha destacado en diferentes ámbitos. Y hoy estamos con la jugadora costarricense, con la referente del fútbol femenino, Shirley Cruz, en este momento una leona. También, ya casi vamos a hablar al respecto, pero también la capitana de la selección nacional de Costa Rica. Y también otro tema que vamos a estar ya tocando dentro de poquitos. Hemos estado hablando pues sobre su carrera, sobre sus inicios en el fútbol, sobre cómo llega a equipos tan importantes en Francia como el Olympique de Lyon, como el Paris Saint-Germain, y Shirley, sobre cómo también llegas a jugar a estadio con público y cómo llegas a obtener también triunfos en el fútbol francés con los equipos, cómo obtenés la Champions y que esto es algo que muchas personas siempre lo tienen muy, muy marcado. Contanos sobre esta experiencia, igual vos como mujer en el fútbol, rodeada de otras mujeres que ya nos decías antes de la pausa, pueden tener un contrato profesional como mujeres futbolistas. Bueno, ¿cómo se canaliza todo esto? ¿Cómo Shirley vivía ese sueño? Sí, bueno, en el Lyon, la verdad es que el apoyo fundamental que tuvimos nosotras era el presidente. El presidente, él nos promocionaba, algo parecido a lo que a lo que viví con Ocampo, con Fernando Campo. Por eso es muy importante que el presidente sea la cara del proyecto, que sea él de verdad quien quiera liderar el proyecto. Cuando el presidente toma posición de eso, él siempre estaba involucrado en todo lo que, ¿cómo se llama? Lo que se refería al equipo femenino. Entonces, eso nos ayudó en Francia a tener mucho más visibilidad, y él entra también a la federación. Entonces, ahí poco a poco él fue el que inició con los contratos profesionales. Entonces, de ahí eso nos ayudó mucho, y también con la promoción en realidad, porque nosotras, cuando yo llegué, no, o sea, ese año fuimos a la final de Copa. En realidad me llevaron para para el torneo de Copa, porque el campeonato ya estaba como a las medias, y pasar lo que pasara no íbamos a ganar el campeonato. Ahí poco a poco también me fui dando cuenta que habían torneos importantes. De hecho, yo no sabía lo de que había Champions femenina, hasta estando allá que ganamos. Y antes, digámosle, antes solo pasaba el primero el campeón de Francia, ese era el único que iba a Champions. Hoy en día pasan dos, incluso hay un tercero que también va a la fase preliminar. Pero en ese momento, eso era lo que había en cuanto a la estructura ¿cómo se llama?, de la UEFA. Y la verdad es que han sido experiencias muy bonitas, porque son cosas que nunca me esperaba. Yo me fui allá para crecer, eh, tanto a nivel deportivo y también en mi crecimiento de mujer. La verdad que fue muy bonito eso, porque también la gente nos empezaba, ya nos reconocían cuando estábamos en la calle. Entonces, fue bonito eso también, que nos den ese reconocimiento al trabajo que se hace. Cuando fuimos a la primera final de Champions, esa la perdimos. La verdad es que nos dolió mucho, porque era la primera, éramos el equipo sin experiencia. Jugamos contra un equipo alemán, el Potsdam. Ellos tenían ya más bagaje en cuanto a Champions. Nosotras, pues no. El siguiente año, esa final la perdimos. El siguiente nos tocó la final contra ellas mismas, pero fue en Inglaterra. Entonces fue bonito, porque nos pudimos sacar como esa espinita de la primera final perdida, y ganar una Champions, no sé, o sea, son cosas que solo dos personas en el país sabemos lo que es ganar ese trofeo que todo mundo tanto desea. Eso es sueño para cualquier futbolista. La verdad que es bastante, bueno, emocionante también, porque la verdad es que no solo es la final en sí, el trofeo, sino todo lo que envuelve la organización de ese torneo. O sea, el estar ahí, el que la ciudad se empape, que es una final de Champions. Entonces son como ambientes muy bonitos, eh, que ya empecé a darme cuenta, pucha, o sea, es que esto es el fútbol profesional. Esto es lo que se necesita, para darle mucha más visibilidad al fútbol femenino. Entonces, la verdad es que
todo eso fueron experiencias muy bonitas. Al final, lo que siempre todo el mundo me dice, pero ¿qué se siente alzarlo? No es alzar el trofeo, es el camino para llegar ahí, porque al final, aunque a uno le paguen por hacer eso, pues en uno está, si uno quiere mejorar día a día. Y en ese momento teníamos un equipo muy sólido que, o sea, que era como, en ese momento era mi familia, que de hecho una compañera me decía, las veo más a ustedes que a mi propia familia. Entonces, fuimos teniendo una comunión muy bonita, que al final ganamos la Champions y todo, pero recordamos esos momentos, los momentos de pretemporada, que a veces nos entrenamos hasta 3 veces, porque teníamos un entrenador que era muy duro, le gustaba esa parte, le gustaba mucho la parte física. Entonces, esa pretemporada la sufrimos demasiado y fue el año que ganamos la Champions. Entonces, son cosas que uno dice, pucha, sí, en ese momento, si me hubieran dicho en ese momento que esto era para ganar una Champions, no lo hubiera creído. Pero bueno, es parte del proceso que uno le toca vivir, y la enseñanza es esa, que, no, o sea, que aunque no se gane que aunque no se cumplan los objetivos, eh, cada año uno tiene que prepararse siempre a querer ganar cualquier torneo, todos los partidos. Ujú. Y yo creo que es a partir de esos triunfos, Shirley, de escuchar tu nombre a nivel internacional, que tal vez aquí en el país se comienza a hablar más del fútbol femenino, se le empieza a dar un poco más de importancia. ¿Cómo lo ves vos estando allá en Francia y qué escuchabas aquí en Costa Rica? Em, Bueno, en Francia, de Costa Rica, la verdad es que a veces pasaban partidos por canal, en ese momento por Canal 13 creo que era. Incluso ahora es mucho más fácil, hay mucha más facilidad por las plataformas que hay. De hecho, algo muy bonito que viví, pensé que nunca lo iba a poder vivir, fue que pasaran la final que perdí contra Lyon, que la pasaran en Costa Rica. La verdad que eso fue muy bonito, y en el momento fue como estresante porque todo el mundo quería hablar con uno y uno era como, espera, mañana tengo la final. Es como tratar de calzar los horarios con todo eso. La verdad que fue complicado, pero fue muy bonito porque la gente, eso es como para que la gente lo conozca, o sea, conozca que hay fútbol femenino, que se juega Champions League. Y también no hace mucho tuve la oportunidad de participar en un evento de Heineken, que pasaron la final de Champions femenina, y al día siguiente era la de la masculina. Entonces, eso demuestra que cuando las mismas empresas pues nos ayudan a eso, a visualizarnos, eh, pues la gente ya va teniendo una cultura de fútbol femenino. Pero bueno, siempre es necesario el apoyo de las empresas y igual de los equipos, promocionarlo para que también muchas niñas se interesen y nos vean. Y ya le dije, o sea, ya sea que vayan por su nivel profesional o por una carrera, que sepan que el fútbol también yo lo veo como un estilo de vida, que no cualquiera estaría dispuesto a sacrificar algunas cosas para llevar ese estilo de vida. Pero bueno, o sea, es algo que es una oportunidad, ya le dije, tanto para nivel profesional como para nivel educativo, de cualquiera de los dos, como lo quieran ver las chicas hoy en día. Ujú. Shirley, pasaste también por China y por Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que yo pensé que dije, bueno, ya tenía 12 años de estar en Francia, yo dije, bueno, creo que China no va a ser, no, o sea, no va a ser tan duro. E incluso mis papás estuvieron conmigo hoy antes de hacer el cambio, estuvieron conmigo en el mes de enero. Y cuando llegué a China, pues sí me di cuenta que, aunque haya tenido experiencia de haber estado tanto tiempo fuera, China fue otra cultura. La verdad que las chicas me recibieron de la mejor manera. No hablaban casi nada de inglés por ahí con el teléfono, ahí uno se medio hablaba, y fueron muy, muy, muy serviciales, y una hospitalidad desde el primer día que, por ejemplo, eso no lo viví en Francia, pero sí lo viví en China. Entonces fue algo como, bueno, un cambio bonito, pero a la vez lo más duro fue como la alimentación. Eso fue como lo que más me costó a mí. ¿Y Había aprendiste a días, comunicarte? lenguaje de señas, con el teléfono también. De hecho, Y es que con el me lenguaje pasaron, mandarín, supongo. intenté como una semana, pero qué va, o sea, los sonidos nosotros no los tenemos. Entonces yo dije, bueno, voy a estar poco tiempo, tampoco, bueno, tampoco voy a darle algo que del todo no voy a llevarme mucho. Entonces, el entrenador mío era francés, entonces la información que ocupaba la recibía de primera mano, la entendía perfectamente,
Por ejemplo, tiene una compañera malawi que a ella más bien tiene que pasarlo de francés a chino, luego de chino a inglés, ahí se van perdiendo cosas. Eh, entonces también mejoré mi inglés, que en ese momento ya lo hablaba, pero con mi compañera me tocaba sí o sí hablar inglés. Entonces, fue una experiencia bonita por eso, porque también no conocía, no había jugado con ninguna chica de África. Entonces también el estar con ella también me mostró cómo lo viven ellos y que el fútbol en África todavía las condiciones son mucho peores de lo que tenemos nosotros ¿cómo se llama?, en Centroamérica. Eh, Así que puede decir, fue un reto bastante duro en eso, en cuanto a la alimentación y los traslados, porque a veces como China es tan grande teníamos que viajar 4 días. Pero bueno, fue muy bonito en ese sentido porque el entrenador que tenía un estilo de juego que me gustaba mucho, entonces crecí mucho con él. Era el primer formador que tenía, bueno, no, aparte que era alemán, era el primer formador que tenía en Francia. Entonces aprendí muchas cosas técnicas y tácticas que desconocía y que creo que más bien eso me ayuda a mí para lo que yo quiero prepararme más adelante, que no sé si me va a tocar, si me va a gustar ser entrenadora o si me va a gustar más la parte gerencial, pero bueno, son experiencias bonitas para uno, para el aprendizaje de uno y para poder ponerlas en práctica más adelante. Ujú. Ya, pues luego pasaste a Estados Unidos. Shirley, ¿en algún momento te tocó ser compañera? Vos no sos mamá, ¿cierto? No. ¿En algún momento te tocó estar con alguna compañera que haya tenido que dejar el fútbol por ser mamá? Sé que actualmente, por ejemplo, sigo el fútbol de Estados Unidos, Ujú. está Alex Morgan, está Crystal Dunn, hay varias que se mantienen activas jugando, pero que también están cumpliendo ese sueño, ¿verdad? Y son madres. ¿Cómo lo has visto vos? ¿Has tenido la oportunidad en algún momento de compartir con alguna chica? Ujú. De hecho, sí, me tocó con una alemana en el París. De hecho, los contratos tuvieron que cambiar porque ¿cómo se llama? La legislación de Francia, es que es básicamente con un contrato profesional, uno tiene las mismas garantías que cualquier trabajador. Entonces, en Francia, a nosotros no nos podían prohibir no quedar embarazadas. Y mi compañera, ella más bien yo creo que fue como una torta, porque ella tampoco estaba pensando quedar embarazada. Entonces, cuando se da eso, de ahí, obviamente, al club fue como un choque porque perdimos una buena jugadora, pero el club se hizo cargo de todo, se hizo cargo de todo esos 9 meses y ella intentó volver, pero yo creo que con el bebé ya se dio cuenta de lo difícil que era y ella sí decidió dejar de jugar después de intentarlo como 6 meses. Lo intentó 6 meses y ya dijo que eso no. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más sencillo también, porque las chicas tienen los medios. Y bueno, uno sabe, bueno, al menos uno sabe que la carrera, digamos, de una jugadora, pues entre los 27 y los 32 años es la mejor época. Entonces, es como si lo hago ahorita, pues puede que me pierda esa etapa. Entonces, eh, las jugadoras lo piensan, o sea, lo piensan muy bien. En Estados Unidos he tenido la ventaja de eso, por lo menos de verlo y que la federación las apoya 100%. Por ejemplo, en la selección tuvimos una compañera para el Mundial de Canadá que la federación no le ofreció ningún apoyo porque no sé si a nivel de estructura o a nivel de reglamento hay que ir cambiando o modificando algo. Em, y mi compañera, pues, Dino, la niña le tocó quedarse con el esposo. Ya le dije, o sea, he visto como cuando alguien quiere hacer algo por ayudarnos y cuando las cosas de ahí no, si no existen, pues hay que intentar ayudarles. De hecho, creo que la FIFA hace poco estipuló una regla, pero a nosotros esa regla de nada nos vale porque no somos profesionales. Entonces, al fin y al cabo es como uno está feliz, pero o sea, no somos profesionales, entonces nosotros no entramos en esa regla. Y eso es lo que nosotros pedimos, es que nos den las condiciones, las mismas condiciones. Ya dije, no estamos pidiendo igualdad salarial porque sabemos que va a tomar mucho tiempo para que eso pase y también depende de la promoción y que la gente nos llegue a apoyar, pero sí ocupamos como eso, que nos cambien un poco esa estructura y que nos empiezan a dar un poco de beneficios que no, o sea, que más bien no, por cosas que no tenemos que pelear, que más bien son cosas que ya deberíamos de tener,
pero bueno, es parte del cambio de las cosas Ujú, van a tener que modificarse en algún momento. ujú. Chilo, y tengo por aquí algunas preguntas de respuesta muy rápida porque nos quedan ya pocos Ujú. minutos. Eh, Preguntaba Maureen Salazar, ¿qué le diría usted a la Shirley de 16, 18 años aproximadamente? ¿Algún consejo que le quedara? Yo le diría eh, que lo siga intentando, que siga siempre levantando cabeza y que siga trabajando. Creo que al final mucha gente se enfoca mucho en los resultados, pero lo más importante es ese proceso de aprendizaje que la gente a veces no entiende que de las derrotas también se aprenden. Entonces es eso, levante cabeza todos los días, levántese siempre, eh, que la vida en algún momento le va a recompensar ese trabajo. Pregunta Andrés Cascante si se va a dedicar a la parte técnica o a la parte administrativa cuando se retire, que bueno, ya eso es otro tema Ujú. también que por ahí en algún momento se ha mencionado aquí en Colombia. Todavía no sé, porque también tengo la carrera de terapia física que he dejado, lo dejé como en pausa porque ya las fechas no me calzaban, las pruebas de grado para ya tener bachillerato en terapia física y me falta la parte de licenciatura que toda es práctica. Entonces, tengo varias opciones, ya sea terapia física, ya sea por la parte gerencial o ya sea como técnica, no sé, la verdad que siempre he dicho que no, pero Ronald González me dijo, no diga nunca porque el gusto le puede agarrar en cualquier momento. Me hace, yo dije lo mismo, como consejo le digo, des el tiempo que necesita porque a veces uno se va dando cuenta que eso es que esa es la pasión de uno. Pero bueno, tengo esas tres opciones, todavía no sé cuál, voy a tomarme el descanso que tenga que tomarme para ya todo lo que vaya a hacer, pues, o el proyecto que vaya a emprender, que lo haga, no por ser solo Shirley Cruz, también necesito formarme, entonces quiero hacer las cosas bien, entonces por eso necesito ese tiempo para ver por cuál de las tres áreas me voy. Ujú. Nuestro ex compañero, un gran amigo, Alan Arroyo, y un manudo empedernido, que qué se siente ser una leona, pregunta, y qué se siente también pues estar al lado de Wilmer López, que decías que era uno de tus sueños también. La verdad es que es muy bonito ya entrar nosotros en la estructura del CAR, que no tenemos que estar peleando. Hay que pelear por algunas cositas, pero es porque la gente tiene que tener claro que nosotros también rendimos. Entonces, que los desayunos, que los masajes, que la crioterapia son necesarios porque a veces jugábamos domingo, miércoles, domingo, entonces también ocupamos de esas ayudas extras. Em, pero es muy bonito por eso, porque estamos ya en esa estructura, estamos ya en el CAR, podemos desarrollarnos ahí y bueno, es que el entrenador sea Wilmer López, la verdad que él me ayuda mucho porque él ve, ya uno es un poco más maduro, entonces él me ha enseñado a ser más eficiente en muchas cosas que no lo hacía. Entonces eso es bueno, que uno al final uno nunca deja de aprender, entonces es bonito por eso, porque aparte de ser mi ídolo, me ayuda en cosas, también jugó en el medio campo, entonces me ayuda a ser más eficiente en cosas que antes no las veía tan claras. Este programa, Shirley, lo cerramos poniendo la cereza en el pastel, como decimos, es decir, una reflexión final. Así que ya te voy a pedir para que me des esa reflexión y tal vez lo podemos enfocar en esos mensajes que te llegan de mamás, en esas chicas que tal vez te escriben y te dicen, me gustaría, pero me da miedo porque el fútbol no es profesional en Costa Rica, ¿qué hago? No, o sea, lo que yo siempre digo es, primero a los padres apoyen a sus hijos en lo que quieran ser, porque yo sin los míos no hubiese llegado hasta donde llegué, porque nunca me pusieron barreras de nada. Que estén siempre pendientes de ellos y a los chicos también, o sea, que no todo es color de rosa. Van a ver, hay días en los que yo tampoco me quiero levantar e ir a entrenar, pero bueno, cuando uno le apasiona las cosas, creo que uno lo hace sin pensarlo. Y que trabajen siempre. Creo que no se enfoquen en el objetivo, que se enfoquen casi siempre en ese aprendizaje, que al final el objetivo va a llegar siempre y cuando uno trabaje de la mejor manera. Entonces, es como un todo. Para mí es como un todo. Es a los padres que de verdad que los apoyen al máximo, a los chicos que nada va a ser fácil en la vida, que van a tener que caer y volverse a levantar, pero bueno, eso es parte del aprendizaje y también a todas las empresas que nosotras también ocupamos apoyo, que vamos mejorando, pero bueno, ocupamos que ellos nos ayuden también para ir creciendo en la parte estructural
Y también, bueno, espero que algún día en la federación pues nos den ese empujón que vamos para que esto llegue a ser profesional. Y yo pongo mi cereza por vos, Shirley, y por ese gran ejemplo que sos para muchas niñas, inclusive para niños también, ¿verdad? Que han visto cómo junto a Keylor, que es otro gran ejemplo, pues han triunfado con el alzar la copa. Decías que el alzar la copa es la parte final, ¿verdad? Pero bueno, llegar hasta ahí significa muchísimo, así que pongo mi cereza por vos, por todas esas niñas, por todas esas mujeres y futbolistas que se han dado la oportunidad de creer en sí mismas y que ojalá siga pudiendo, siga saliendo esa representación tica en el fútbol femenino. Shirley, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por el espacio y espero que, de verdad, que si haya podido marcar a alguien con mi historia, pues bienvenido sea. Y espacios como esto es lo que nosotros ocupamos para visualizarnos más y también para que la gente nos conozca un poquito más, que no conozcan solo a la jugadora, sino a la persona. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este especial de Por Mil y Más Razones. Recuerden que también nos pueden encontrar todos los programas anteriores en nuestro canal de YouTube en Columbia Digital. Que tengan feliz tarde. Esto fue Por Mil y Más Razones. Recuerde que durante marzo en este espacio contaremos 1000 y más razones para compartir historias de éxito, esfuerzo y dedicación de grandes mujeres. Por mil y más razones. Una producción de Noticias Columbia.